Gracias, Señor Jesús. La gloria es para ti. Bendito por siempre, Señor. Bendito eres tú por siempre. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir, por favor, que me acompañe con su Biblia al primer libro de Reyes, capítulo 1. Primer libro de Reyes, capítulo 1. Por favor, primer libro de Reyes. Recuerde que si hablamos de Samuel, de Reyes y de Crónicas, son libros. Primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Bien, y cuando vemos el capítulo 1 del primer libro de Reyes, dice así: Abisag, el título, sirve a David. Cuando el rey David era viejo, el capítulo 1, versículo 1, y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag, sunamita, y le trajeron al rey, y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció, es decir, nunca tuvo intimidad con ella. Ahora, recuerde que David tuvo eh, diferentes hijos con diferentes mujeres. Y uno de sus hijos era Adonías, así es que en el versículo 5 dice la escritura que Adonías, hijo de Agit, él era la mujer, era su mamá, dice, hijo de David, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él, y su padre nunca lo había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón, era hijo de David. Y Adonías se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Serbia, y con el sacerdote Abiatar. Joab era uno de los generales de David y Abiatar era sacerdote, los cuales ayudaban a Adonías en su propósito. Entonces, Adonías, hijo de David, cuando David ya estaba de edad avanzada, él se proclamó rey. Dice el versículo 9, y matando a Adonías ovejas, vacas y animales, guardó junto a la peña de Solet, la cual está cerca de las fuentes de Rogel. Así es que aquí vemos que, y luego después dice, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Salomón, hay que recordar que fue el sucesor de David, fue quien reinó en lugar de David, pero en estos momentos, en vida de Salomón, antes de que muriera David, Adonías se quería manifestar y levantarse como rey sucesor en lugar de David, lo cual David no había definido, no había hecho, no había escogido, no había proclamado. Cuando había un rey y ese rey estaba a punto de terminar su reinado, es decir, su vida, en este caso David, David tenía que ungir a su sucesor, pero esto no había sucedido aún. Así es que aquí vemos a Adonías que estaba usurpando el lugar de su padre, porque ya se estaba levantando como rey cuando su padre aún no había muerto, pero tenía a un general de los ejércitos que era Joab y tenía a un sacerdote, pero no invitó a Natán, que era uno de los profetas muy acertados, que había inclusive Natán, recuerde que había hablado acerca
de lo que David había hecho con Betsabé. Ahora, em, si seguimos leyendo adelante, vemos cómo Adonías hizo todo como en secreto, pero no invitando ni a Salomón, ni invitando a la realeza, ni invitando a los profetas, ni invitando y mucho menos avisándole a David para él convertirse como que a escondidas. Y entonces él se levantó y empezó a hacer algarabía y empezó a manifestar al pueblo que él iba a levantarse como rey. Ahora, en el caso de lo que sucedió aquí, dice la escritura, para resumírselo, que entonces vino Natán a Betsabé y le dijo: Betsabé, Adonías se está levantando como rey, pero Salomón es quien es rey. Así es que preséntate. Recuerde que Betsabé fue aquella mujer que David tomó cuando esta mujer estaba casada con Urías y que tuvieron un hijo y ese hijo murió. Y después de que David adulteró con esta mujer y que mandó prácticamente asesinar a su esposo Urías y que esta mujer quedó viuda, ¿cómo lo mandó a asesinar? Recuerde que lo mandó al frente de los ejércitos cuando peleaba el ejército del rey David y David, en lugar de ir a la batalla como le correspondía al rey, mandó a Urías al frente y después dio órdenes que dejaran a Urías solo y Urías murió. Así es que David tomó a Betsabé como mujer, nació su hijo, murió y después de ese hijo que murió nació Salomón. Así es que Natán viene con Betsabé y le dice: preséntate ante el rey y dile al rey que Adonías se está levantando como rey, pero Salomón es quien David había dicho que iba a reinar como rey. Y entonces entraré yo y haré lo mismo y le diré lo mismo a David para que sea validado lo que tú estás diciendo y lo que yo estoy diciendo. Así es que lo hicieron. Y entonces David decide designar a Salomón como rey. Ahora, vámonos al capítulo 2 y en el capítulo 2 versículo 1, primer libro de Reyes, capítulo 2 versículo 1, dice: llegaron los días de que David había de morir, es decir, todo esto sucedió en vida de David, esto que ya platicamos, pero cuando David estaba a punto de morir, ordenó a Salomón su hijo y le dijo: yo soy el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme el Señor la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardan mi camino, andando delante de mí con verdad de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice Dios, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Serbia. Joab estaba del lado de Adonías, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel y a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Herer, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz, más a los hijos de Israel. Y entonces David, en lugar de tomar acción contra aquellos que estuvieron en contra de él, está dejándole esta dirección a Salomón. Así es que Salomón, dice la escritura, que muere David en el versículo 10 y Salomón es afirmado, es ungido, es levantado como rey, y dice en el versículo 12: y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Versículo 13: entonces Adonías, el otro hijo, un hijo mayor de David, que se había levantado como rey, dice, oyó que esto había sucedido y temió en gran manera. Mire cómo voy a leerle cómo dice, solo para que me escuche
o para entender un poquito el contexto, en el capítulo 1 no lo busque, yo se lo voy a leer, pero resulta que cuando este hombre, Adonías, escuchó que Salomón había sido ungido como rey, dice, se entró al altar, se tomó de los cuernos del altar y se lo hicieron saber a Salomón. Y Salomón dijo, he aquí, Adonías tiene miedo del rey. Salomón pues se ha asido de los cuernos del altar. Esto le dijeron a Salomón. Y dijo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón le dijo, si Adonías fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón este dicho y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, vete a tu casa. En otras palabras, cuando Adonías, que había usurpado el reino de David y que se había levantado para que cuando muriera David, él quedarse como rey, cuando se dio cuenta que Salomón fue ungido como rey porque fue determinado así por su padre David, él tuvo miedo, se metió al altar y pidió misericordia para con Salomón. Y Salomón le dijo, si tú eres un hombre bueno, serás perdonado, pero si fueres malo, morirás. Y entonces Salomón le dijo, vete a tu casa. En otras palabras, hasta ese momento, Salomón había perdonado la vida de su hermano mayor. Ahora, es importante que recuerde que estamos en el antiguo pacto y en las culturas de la antigüedad, normalmente los reyes tenían que ser muy precavidos, porque cuando había familiares que eran perversos y malévolos, esos familiares normalmente los excomulgaban, es decir, los exiliaban, los mandaban a otros lugares lejos del reino o los mataban, porque entonces el rey podía estar en peligro por causa de que los familiares pudieran querer usurpar, hacer un golpe de estado o asesinarlos. Así es que por eso Adonías tuvo miedo de su hermano Salomón, porque dijo, yo me levanté como rey, pero Salomón ahora es el rey designado y me va a matar. Pero Salomón le perdonó la vida y le dijo, si tú eres bueno, serás perdonado, pero si eres malo, morirás. Así es que vemos cómo en el capítulo 2, esto está en el capítulo 1 al final, pero en el capítulo 2, una vez que muere David y que Salomón es afirmado en su trono, resulta que Adonías viene a Betsabé. Betsabé, recuerde, es la madre de Salomón. Y dice la escritura en el versículo 13 del capítulo 2, capítulo 1, versículo 2. Entonces Adonías, perdón, primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 13. Entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida en paz? Él respondió, sí, en paz. Entonces le dijo, una palabra tengo que decirte, le dijo Adonías a Betsabé. Y ella le dijo, dime. Él dijo, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Y esto no es cierto, el reino nunca fue de Adonías, pero él lo quiso tomar por fuerza. Y dice, mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano porque por el Señor era suyo. Así es que él lo quiso tomar por fuerza, pero Dios había diseñado que fuera de Salomón. Ahora, yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón porque él no te lo negará para que me dé a Abisag Sunamita por mujer. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Así es que Betsabé vino y se presentó a Salomón para hacer la petición que le pidió Adonías. ¿Qué le pedía Adonías? Que le entregara a Abisag. ¿Quién era Abisag? Recuerde, Abisag era la mujer joven, la doncella virgen que fue encontrada en Israel para que calentara a David cuando David dormía, pero recuerde que David no conoció, no tuvo intimidad con aquella mujer, aunque aquella mujer fue apartada para David. Así es que cuando un rey sucedía, es decir, cuando un rey era puesto o era el sucesor de un rey anterior, el rey sucesor se quedaba con todas las pertenencias del anterior rey, inclusive con sus esposas o con sus concubinas.
Ahora, es muy importante recordar que Dios nunca tuvo la intención que ni David, ni Salomón, ni Abraham, ni Moisés, ni ningún otro personaje tuvieran más de una esposa. En el caso de Moisés, tuvo una esposa y creo que esta esposa murió y tomó otra esposa. No tengo el detalle así a la mano, pero el hecho es de que Jacob, por ejemplo, Abraham tuvo a Sara, tuvo a la sierva de Sara como concubina y tuvo otras esposas. Jacob lo mismo, tuvo a Lea y tuvo a Raquel. En el caso de Isaac, que fue el hijo de la promesa, solo tuvo a Rebeca, pero era una costumbre que tomaban 2 o 3 esposas o más, pero no era la intención de Dios que tomaran 2 o 3 esposas. Desde el principio Dios creó al hombre y a la mujer y los dos se unirán en una sola carne y serán uno, un hombre y una mujer, solo un hombre y solo una mujer. Esa fue la intención de Dios, aunque el Señor no condenaba. Recuerde que en el caso de Abraham y de Jacob aún no había venido la ley. En el caso de David, la ley había venido ya. Ellos seguían la ley. Sin embargo, ellos de alguna manera no estaban haciendo lo correcto como hombres. Recuerde que tanto David como Salomón eran hombres, aunque David fue escogido porque Dios dijo, escogeré un hombre conforme a mi corazón, conforme a su deseo, un hombre que, que sea sensible en el corazón hacia mí. Y Dios escogió a David y David siempre, aunque equivocó y falló, siempre volteó su corazón al Señor. Nunca despreció la misericordia y la verdad, nunca despreció la gracia que el Señor tuvo para con él. Y, pero no era perfecto y su hijo Salomón tampoco era perfecto, como tampoco lo fue Absalón y mucho menos Adonías, del que estamos hablando ahorita. Así es que Adonías le pide a Betsabé, pídele a Salomón, mi hermano, que me dé a Abisag para tomarla como esposa. Pero Abisag era una mujer joven, era una doncella virgen que había sido compañera, digámoslo así, de David. Y Salomón la podía tomar como mujer, porque ahora él era el rey. Pero de alguna manera había un corazón perverso en Adonías que quizá consideró a Salomón no inteligente o quizá no maduro o quizá no avisado para considerar las cosas adecuadamente. Y él no solo malinterpretó a su hermano, pero prácticamente deshonró con su petición. Porque entonces dice la escritura que Betsabé se presentó ante Salomón y le dijo, rey, eh, déjeme decirle dónde dice 20, versículo 20 del capítulo 2. Entonces ella, Betsabé la madre, le dijo a Salomón, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo, dese a Abisag o da a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. Da a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. Y el rey Salomón le contestó a su madre, ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? Imagínense, es como si un hombre encontrara a una mujer y la fuera a tomar por esposa y alguien le pidiera, oye, no la tomes por tu esposa, mejor dámela a mí, mejor dámela, tú no la tomes. Imagínese usted. Y entonces el rey Salomón respondió y le dijo a su madre, ¿por qué pides esto? Demanda también para Adonías el reino si quieres, porque él es mi hermano mayor. Y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Es decir, recuerde que tenía un sacerdote y a Joab, que eran del ejército, que se habían levantado en conjunto con Adonías cuando Adonías quiso ser rey. Y aunque Salomón los había perdonado, dice, pero el rey Salomón dijo y juró al Señor diciendo, así me haga Dios y aún me añada,
que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Recuerde que Salomón le había dicho a Adonías, su hermano, si tú eres bueno, aunque te hayas levantado y hayas hecho lo equivocado, te perdonaré. Pero si tú eres malo, morirás. Y así es que Adonías decidió ser malo. Ya había sido perdonado, pero tenía un corazón perverso, Adonías, y él prácticamente decidió morir, porque ya le había sido decretado por su hermano Salomón, si eres malo, morirás. Así es que dice Salomón, así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive el Señor, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho cosa y que me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaya, hijo de Joiada, el cual arremetió contra Adonías y Adonías murió. Y bueno, también dieron muerte dijo después el rey en el versículo 26, dijo al sacerdote Abiatar, vete a Not a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado del arca del Señor delante de mi padre David. Además, has sido afligido en todas las cosas que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar, es decir, Abiatar no le hizo nada, lo perdonó, pero le quitó el sacerdocio que él tenía. Eh, y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, recuerde, y huyó Joab al tabernáculo y se asió de los cuernos del altar, y se le hizo saber a Salomón que había huido y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo, ve y arremete contra él. Entró este hombre al tabernáculo y le dijo, el rey ha dicho que salgas, y él le dijo, no, y el que fue enviado por Salomón volvió con esta respuesta al rey. Así dijo Joab. Y el rey le dijo, haz como él ha dicho, mátale y entiérrale y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado. Y entonces el Señor hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él le ha dado muerte. Así es que también eh, Joab murió. Así es que el del ejército, que era Joab, Adonías, el hermano de Salomón, murieron. Abiatar le fue exiliado y le fue quitado el sacerdocio porque había un corazón perverso en ellos. Ahora, es muy importante identificar aquí que Adonías había sido advertido y no describe la escritura si realmente él era tan perverso que esto contaminó su discernimiento para ir y solicitar esta deshonra ante Salomón, y entonces que Salomón pudiera tomar acción o no. Quizá Adonías subestimó a Salomón y pensó que Salomón no iba a cumplir su palabra, o quizá Adonías se ofuscó, las tinieblas vinieron a él y no entendió y no distinguió entre el bien y el mal, y por eso equivocadamente hizo el mal y por eso fue muerto. El hecho es de que Adonías tenía un corazón perverso. Lo mismo hizo Joab y lo mismo Abiatar, aunque el sacerdote, teniendo un corazón perverso, Salomón lo perdonó. Ahora, es muy importante que podamos identificar que estas historias son del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Allá prácticamente era ojo por ojo, diente por diente. En el nuevo pacto, en Cristo Jesús, Dios nos dice que debemos amar a nuestros hermanos, amar a nuestros prójimos, pero aún nos dice que en Cristo Jesús no solo debemos amar y perdonar a nuestros enemigos, porque a fin de cuentas la venganza es del Señor, y nosotros no tenemos que tomar por la fuerza acciones en contra de las personas, pero en contra del diablo, pero en contra de la maldad, en contra de las actitudes incorrectas, en contra de las situaciones y de la adversidad, pero no en contra de las personas. Bien, ahora vamos al capítulo 3 de primer libro de Reyes,
y vamos a encontrar algo extraordinario porque digamos que Salomón le había advertido a Adonías y aunque Salomón mató a Adonías y a Joab, ellos ya habían sido advertidos y decidieron tomar las acciones que los llevaron a morir. Dice la escritura en el capítulo 3 del primer libro de Reyes. Dice, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa del Señor y los muros de Jerusalén. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada del nombre del Señor. Así es que Salomón toma a la hija de Faraón y la hace su esposa, y esto no debió haber sucedido. Salomón se equivoca en sus acciones particulares. Salomón no hace lo correcto ante el Señor. Volvemos a insistir. David tenía un buen corazón. Dios lo escogió conforme a su corazón, al corazón de Dios. Salomón era el descendiente de David, había sido escogido de parte de Dios. Recuerde, Adonías dijo, yo tomé el reino, pero este le había sido dado a Salomón por el Señor. Así es que el Señor amaba también a Salomón y Salomón no era perfecto tampoco. Pero fíjese lo que sucede en el versículo 2, perdón, el versículo 3. Salomón amó al Señor y anduvo en sus estatutos, en los estatutos de su padre David, y sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel lugar, es decir, al Señor. Traía ofrenda quemada, como Dios lo había ordenado a Moisés y a los sacerdotes en el antiguo pacto. Y Salomón dice, hacía 1000 sacrificios para el Señor. Y se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Cuando Salomón ofreció esos sacrificios en Gabaón al Señor, en sueños, Dios se le aparece a Salomón y le dice el Señor, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón le dice, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Señor mi Dios, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven. Dice, yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Es decir, Salomón distinguió que en su poca experiencia, Salomón se veía con la necesidad de tener entendimiento. No tenía la experiencia porque era joven, no tenía a su padre con él, así es que no tenía asesor en el cual él confiaba, así es que decía, yo necesito entendimiento. No sé cómo entrar ni salir. Es decir, quizás sabía el qué, porque era rey, pero no sabía cómo hacerlo. Y tu siervo, dice el versículo 8, está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Recuerde que en este momento en Israel había 12 tribus de 12 familias que se habían multiplicado en gran manera. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, dice Salomón. Da un corazón entendido, Señor. Es decir, Salomón le dice, quiero tener un corazón que te entienda, Señor. Un corazón que te entienda para juzgar a tu pueblo. Recuerde que Dios está establecido y David lo entendía porque David le dijo, yo, eh, aquel que vendrá reinará con justicia, con cetro de justicia y juzgará. Y David dice, nunca dejará de haber un rey delante de ti. De hecho, a Jesús se le conoce como el rey que venía de la descendencia o de la ascendencia, era descendiente del rey David, por la promesa que Dios le hizo a David.
Así es que en el versículo 9, Salomón le dice a Dios, al Señor le dice, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y Dios le dijo, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste para ti la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. Yo te doy un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como lo anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, versículo 13, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto del Señor y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios e hizo también banquete a todos sus siervos. Así es que Dios le dio un corazón entendido. Dice la escritura que Dios le regaló un corazón para entender de él y poder gobernar al pueblo que era numeroso. Dice, he aquí, es lo que yo he hecho contigo, dice el Señor una vez más. Déjeme, le vuelvo a leer. Dice, y le dijo el Señor, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti? Fíjese como dice el Señor, porque has demandado esto, tener un corazón entendido, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos. ¿Para qué? Para guardar su vida, sino que demandaste inteligencia para oír juicio. He aquí, yo lo he hecho conforme a tus palabras y te he dado un corazón sabio y entendido. Así es que Salomón pide sabiduría, pide entendimiento, Dios se lo regala, se lo entrega, porque Salomón no pidió cosas para él, ni siquiera que Dios le alargara los días, sino que Salomón pidió sabiduría, entendimiento, inteligencia, un corazón entendido para servirle al Señor, porque él había sido puesto como rey y necesitaba gobernar con entendimiento, con inteligencia y con sabiduría a su pueblo. De hecho, Dios, el Señor, le dijo a David, tú construirás un templo, pero no lo haría David físicamente, sino que lo haría a través de Salomón, su hijo. Y Salomón, aunque era joven, entendió esto y pidió al Señor para servirle a él y no para sus propios beneficios. En el caso del hijo de Salomón, el sucesor del rey, él también era joven, pero cuando tuvo que tomar acción con inteligencia y con sabiduría, el hijo de Salomón equivocó en sus decisiones por falta de sabiduría y causó que el pueblo de Israel se dividiera en dos y 10 tribus se fueron al norte, 2 tribus se quedaron al sur, que se conoció como Judá, de ahí salen los judíos, y las 10 tribus con el paso del tiempo fueron por su incredulidad y por su maldad, fueron esparcidos por todo el mundo, fueron llevados cautivos y nunca regresaron, aunque el pueblo de Judá también fue llevado cautivo, también todos fueron llevados cautivos, por ejemplo, a Babilonia, ellos sí retornaron y Dios de ahí levantó a los reyes sucesores de David, de Salomón, para que hubiera siempre en el cetro del reinado hasta que viniera el Señor Jesucristo. De hecho, el Señor Jesucristo, si usted valida la genealogía de Jesús, dice la escritura que Jesús viene de Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, y después nombra a David, pero Salomón no está en
los padres del Señor Jesucristo, y no estamos hablando particularmente sino de la ascendencia de María, su madre, porque recuerde que Jesús nació de la palabra se hizo carne, el Espíritu de Dios hizo que María concibiera de la palabra que fue hablada, que fue predicada durante 4000 años para que la palabra se hiciera carne. Así es que la ascendencia de María no fue a través de Salomón, sino fue David y después de otro hijo de David que no figuró como rey, pero que usted, si busca en la genealogía en los evangelios, usted va a encontrar que fue David y después un hijo que recuerdo se llama Natán, y después vienen otros personajes hasta que nace María. Bien, pero regresando al punto, Salomón pide sabiduría no para él, es decir, no para sus beneficios, no pide riqueza, no pide sus largura de días, no pide cosas para él, pero pide cosas para servir al Señor. Y fíjese cómo vamos a terminar aquí lo que vamos a leer en Reyes. Dice en el versículo 16, en aquel tiempo, una vez que le fue dada sabiduría, inteligencia y entendimiento a Salomón, vinieron al rey dos mujeres que eran prostitutas y se presentaron delante del rey. Y una de ellas dijo, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció que al tercer día después de dar yo a luz, ella también dio a luz y morábamos juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotros dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y ella se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto, es decir, intercambió a los niños. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaron delante del rey. Entonces el rey dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el que es muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el que es muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, Salomón, traedme una espada. Y trajeron el rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces el versículo 26 dice, la mujer de quien sí era el hijo vivo, dijo al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, ah, señor mío, dad a este el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Así es que dos mujeres vinieron, la verdadera madre y la que se le había muerto su hijo. Y cuando el rey decidió partan al hijo en dos con la espada, la verdadera madre dijo, no, que él viva, entréguenlo a la otra mujer, pero prefiero que él viva. Y entonces Salomón pudo distinguir quién era verdaderamente la madre. Y esta fue una de las acciones de sabiduría y de entendimiento que aplicó Salomón. Salomón seguramente no iba a tomar esta acción de matar al niño, pero él sabía, Dios se lo había revelado por la sabiduría que Dios le había dado, que la mujer amaba a su hijo y que una mujer a costa de todo, aún en contra de su propia vida, iba a tratar de perseverar la vida de su hijo. Así es que es lo que hacen los padres y las madres. A costa de todo, dan su vida por sus hijos. Bien, así es que podemos ver aquí una historia que es de alguna manera un poco fuerte, pero lo que queremos ver aquí es que como hombres, los hombres son perversos, los hombres son malos, aunque hayan sido puestos como reyes. Salomón no fue perfecto, tomó
a la hija de Faraón como esposa y aún Dios le concedió sabiduría. David no fue perfecto, cometió muchos errores, adulteró con Betsabé, asesinó a Uría su esposo, la tomó después como mujer, murió su hijo, tuvo a Salomón, tuvo otras mujeres, tuvo otros hijos. Se le revelaron algunos hijos como Absalón, que murió, como Adonías, que fue muerto por mano de Salomón. No fueron perfectos ninguno de ellos. Inclusive Betsabé. Yo me pregunto, cuando David, en lugar de estar en la guerra, se andaba paseando por las terrazas, por las celosías y vio a lo lejos a Betsabé que se estaba bañando. Betsabé vivía en casa de su esposo Urías. Urías estaba en la batalla y entonces ah, David manda traer a Betsabé y como era un edicto del rey, Betsabé tuvo que obedecer. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde tenemos que obedecer al Señor? Betsabé obedeció el edicto del rey, pero nosotros no podemos obedecer, digamos así, las leyes de los hombres hasta el punto de ir en contra de lo que Dios quiere que hagamos. Es decir, estaremos cumpliendo en lo que este mundo se refiere, las cosas que este mundo ordena hasta el punto, pero no desobedeceremos a Dios, porque los mismos apóstoles, el apóstol Pedro dijo, entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Obedecer a los hombres antes que a Dios? Entonces el apóstol Pedro y los discípulos dijeron, obedeceremos a Dios primero. Sadrach, Mesach y Abednego, aquellos tres judíos que fueron cambiados en sus nombres por tres nombres babilónicos, Sadrach, Mesach y Abednego, sus nombres judíos eran Misael, Azarías y Ananías, si mal no recuerdo. Ellos fue decretado un edicto del rey que todos debían de postrarse ante una imagen y ellos rechazaron hacerlo y ellos fueron echados porque así estaba la ley a un horno de fuego y ellos dijeron, si Dios no nos salva, créeme que aunque nosotros muramos, no nos postraremos ni adoraremos a la imagen porque nosotros somos fieles al Señor. Recuerde, ellos fueron echados al lago de fuego, Jesús se apareció entre ellos en medio del fuego y ellos salieron vivos, no se quemó ni siquiera uno solo de sus cabellos. Así es que eh, Betsabé obedeció el edicto del rey, pero de alguna manera o de otra, en el límite, en cuando ella hubiera decidido, no haré lo que tú quieres, rey, es decir, tener intimidad con él, aquella mujer no hizo lo correcto, sino que aunque David equivocó, ella también lo consintió. Así es que aquí vemos hombres que no eran perfectos y hombres que decidían. Y aunque sus decisiones fueron las incorrectas, lo decidieron así. Tuvieron la opción, el derecho a escoger. Y muchos de ellos, como Adonías y como Joab, decidieron hacer lo incorrecto y murieron. Y entonces inclusive David y Salomón no eran perfectos, pero Dios siempre estuvo con ellos teniendo misericordia. ¿Por qué? Porque Dios no juzga y tenía un propósito y no juzga conforme a los hechos, sino que Dios es paciente y pasaba por alto, dice la Escritura, los pecados de todos, aunque los pecados eran cubiertos en el antiguo pacto después de Moisés con los sacrificios. Y dice la Escritura hasta que apareciera Jesús para ir a la cruz y perdonar todos los pecados a través de derramar su sangre y entregar su vida y llevar los pecados de todos en su cuerpo sobre el madero. Bien, ahora, por último, y así de manera muy rápida, vámonos a el libro, a la carta de Santiago, del apóstol Santiago, en el Nuevo Testamento. Y en Santiago, en el Nuevo Testamento, encontramos una bendición de parte del Señor. Dice Santiago, capítulo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Así es que, separados de Cristo, aunque digamos que tenemos sabiduría, podríamos cometer errores como los que cometieron todos estos personajes de los cuales hemos hablado ahorita. Porque la sabiduría de este mundo, la que no desciende de lo alto, no solo es terrenal, sino tiene unas características como del instinto animal. Dice, es terrenal, es animal, pero no solo eso, sino que también es perversa. Y Santiago no solo dice es mala o es perversa, sino dice es diabólica, está inspirada por las tinieblas, corresponde a las tinieblas, es mentirosa, es engañosa. Esta sabiduría del mundo, que no es la sabiduría que desciende de lo alto, te va a dejar vulnerable para que seas hurtado, para el hurto, la muerte y la destrucción se van a manifestar a través de ella. Así es que el versículo 16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Quiero abrir un paréntesis aquí, es muy importante que evitemos a toda costa entrar en contención, tener celos amargos por o egoísmos o codicias, por algo incorrecto. No debemos entrar en contención, en conflicto, en discusiones que no llevan a ningún lado, dice, porque ahí se establece toda obra perversa, en la ira, en el enojo, en la contienda, en la pelea, no opera la justicia de Dios, no opera la sabiduría de Dios. Es muy importante que seamos cautelosos cuando identifiquemos que estamos yendo hacia allá, debemos detenernos, debemos retroceder. No se trata de ver quién es el conocedor o el vencedor o el que quiera salir adelante por orgullo. Es mejor humillarnos, es mejor detenernos, es mejor pasar una vergüenza que mil descoloridas después. Bien, así es que dice el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que viene de Dios. Salomón pidió sabiduría al Señor. Santiago dice, el que tenga falta de sabiduría, pídala al Señor y él la dará abundantemente y sin reproche. Aunque, déjeme decirle algo, la escritura nos enseña que Jesús es nuestra sabiduría. Así es que usted, si es un creyente nacido nuevo, usted tiene la sabiduría de Dios en usted para servir a los propósitos de Dios, no para servir a sus propósitos. Cuando usted quiere echar mano de la sabiduría para sus propósitos, con la sabiduría humana, terrenal y diabólica, es suficiente para que usted cumpla los propósitos codiciosos, engañosos y egoístas que provienen de la carne. Pero cuando usted realmente quiere servir al Señor, cuando usted quiere cumplir sus propósitos, cuando usted sí quiere conocer, entender, seguir y completar los propósitos de Dios en su vida, que entiende que tiene que ser un canal de bendición para muchos, un dador y no un acaparador, sino un dador generoso para el Señor, para en tiempo, en esfuerzo, para cuando usted pelea la buena batalla de la fe y descansa en su gracia y busca por entrar en el reposo del Señor. Entonces dice, para ustedes la sabiduría, y Jesús es la sabiduría. La sabiduría está en usted. Usted no necesita recibir sabiduría de afuera. La sabiduría de lo alto, de la cual Santiago habla, ya se encuentra en usted porque Cristo, el Espíritu de Cristo está en usted y Cristo es la sabiduría de Dios. Así es que lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, ayúdame para que esta sabiduría que hay en mí, la sabiduría de Cristo, se manifieste en mi comportamiento, se manifieste en mi temperamento, se manifieste en mi exterior, en mi alma y aún en mi cuerpo y en mis acciones. Pero recuerde, la sabiduría no es otra cosa que la palabra de Cristo puesta en acción. La palabra de Cristo puesta en acción. Así es que, ¿cómo es que Dios
concederá o le concederá a usted que la sabiduría de Cristo sea manifiesta en su vida si usted no ha decidido vivir por la palabra, atesorar la palabra, guardar la palabra. Así es que la sabiduría que le fue dada en Cristo es para que usted la manifieste en su vida, pero esta sabiduría solo podrá manifestarse a través de la fe, y la fe solo viene a través de la palabra. Así es que fíjese las características de la sabiduría de Dios. Dice, primeramente, el versículo 17, la sabiduría de Dios, de lo alto que está ya en nosotros, dice, es pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así es que siempre estaremos tomando decisiones. Dios, de hecho, nos dice en su palabra, delante de ti está la vida y está la muerte. Decide por la vida. Decide por la vida. Decide por la vida es lo que el Señor quiere, porque Cristo Jesús es la vida. Decide por Cristo. ¿Por qué si somos creyentes nacidos de nuevo decidimos por otras cosas? Decidamos por la palabra, decidamos atesorar la palabra, decidamos conocer, entender, creer correctamente la palabra, permanecer en ella, para tener comunión con la sabiduría que es Jesús y que Jesús se manifieste, no para nuestro egoísmo, no para nuestros propios intereses, sino para servir al Señor. Dios nunca va a tener propósitos que sean incorrectos para ti. Una persona, un padre, una madre, un tutor, un maestro, un amigo, te pueden poner en contraste, te pueden poner alguna trivia, poner en alguna situación para que, a ver si tú decides incorrectamente o entiendes que es lo bueno que tienes que decidir, pero Dios nunca nos va a tentar. Dios nunca nos va a poner a propósito de que podamos decidir equivocadamente por el mal. Es decir, Dios nunca va a presentar ninguna cosa mala, porque de Dios solo proviene toda cosa buena y su sabiduría es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresías. Así es que lo que Dios habla a nuestros corazones siempre es bueno, siempre es perfecto, para que nosotros decidamos por eso. Así es que busquemos al Señor, seamos sensibles al Señor para que su sabiduría manifieste su poder, para que la sabiduría manifieste la gloria de Cristo en nosotros y nosotros que somos puestos continuamente en decisiones, decidamos por lo que nos conviene, decidamos por la sabiduría de Dios, decidamos por lo bueno y no por lo malo, decidamos por la justicia, decidamos por el amor y el perdón, decidamos por lo que la palabra de Cristo dice por nosotros y no por lo que otros dicen. Por eso, decidamos en Cristo creer, declarar y vivir como que somos totalmente perdonados y sanados, como que somos perfectamente justificados, como que somos altamente favorecidos, como que somos profundamente amados, como que somos grandemente bendecidos, como que somos amados del Señor, más que vencedores, como que somos la justicia de Dios en Cristo, como que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, como que somos aquellos que reciben la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia y con seguridad declaran, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que le damos gracias al Señor por lo que Él ha hecho para con nosotros y lo que Él ha puesto delante de nosotros, la vida. Así es que consideremos y escojamos la vida para bendición no solo nuestra, sino de nuestros hijos y de todos los que están esperando la manifestación de la gloria de Dios a través de los hijos de luz, de usted y de mí, en el nombre de Jesús. Amén, amén.